al último episodio de nuestra serie Habilidades para la Vida, un espacio que la Universidad Evangélica de El Salvador dirige a nuestra comunidad educativa y al público en general. En esta ocasión nos acompaña Yeramel Rosario, de Conceptos Financieros CRAM, con quien hablaremos sobre finanzas para universitarios. Desde ya agradecemos a Dios por cada persona que participó en este proyecto durante el 2025. Esperamos que en el 2026 cada episodio continúe bendiciendo a nuestra comunidad educativa. Bienvenidos. Bienvenido, Yeramel. Gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Este es un espacio para la comunidad universitaria, pero también está disponible para el público en general. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es urgente. En lo personal, creo que no solo los estudiantes universitarios deben saber de finanzas, sino sus padres, sus amigos y todos aquellos que deben gestionar y tomar decisiones financieras. Pero cuéntanos cómo te sientes. Muy bien, gracias a Dios, todo muy chévere. Siempre iniciamos preguntándole al invitado por qué hace lo que hace, y en esta ocasión preguntarte cómo decides dedicarte a las finanzas y cómo tomas la decisión de educar a otros o de orientar a otros sobre ese tema. Ok, bueno, hace muchos años, quizás algunos 20 por ahí más o menos, tú estabas chiquitita. Todavía. Llegó a mis manos algunos recursos que me parecieron súper importantes. Para empezar, a mí me gusta el mundo de la educación. O sea, en gran parte yo me dedico a esto de educar a otros, no solamente en el mundo de las finanzas, sino también en otro mundo. Sin embargo, me doy cuenta que hay mucha, vamos a utilizar la palabra ignorancia en el buen sentido de la palabra, de personas que tienen poco conocimiento acerca de cómo manejar su dinero. Bien. Y a partir de ahí, o sea, creo que eso me capturó, ¿verdad? La idea de ser organizado en este tópico tan importante de la vida de cualquier persona, de cómo manejar su dinero. Obviamente dice el refrán que uno no sabe lo que no sabe. Por lo menos así decimos nosotros en nuestro país. Y es que hay muy poca exposición al tema de la educación financiera. No sé cómo será aquí en este país, pero hay muy poca exposición a ese tema, y lamentablemente el tipo de exposición que hay no es a tu educarte financieramente, sino a que consumas, al consumismo, ¿verdad? Estamos en la era del consumismo ahora mismo, con tu mismo carro, con su misma ropa, con sus mismos libros, pero también ahora mismo lo que se está viviendo es que las personas, por no saber, a veces entran en deudas, malgastan el dinero, no tienen hábitos de ahorro. Y fíjate que no se trataba solamente del tema técnico de la educación financiera, por ejemplo, cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo funciona una cuenta de banco, que es importante, pero más bien tiene que ver con hábitos y tiene que ver también con la forma como nosotros pensamos acerca del dinero. Yo creo que por ahí es la idea de por qué yo hago lo que hago. Porque cuando manejas bien tu dinero, estás más en paz y en más tranquilidad contigo mismo y con los demás, con la sociedad. Sí, gracias. Y es que realmente el tema financiero, o no sé si esa es la percepción que se pudiera tener también, y es que si yo no estoy, o mi trabajo no es en finanzas, no me interesa educarme con relación a las finanzas. Es decir, si yo estudio psicología o si yo estudio medicina, o sea, mi enfoque o mi tema a poder estudiar o a interesarme es relacionado a eso. Entonces, y ya la educación financiera o las habilidades para la vida, que es lo que nosotros tratamos de socializar en este espacio, quedan en segundo plano. ¿Por qué consideras importante que los universitarios comprendan las finanzas como algo relevante en sus vidas, aun si su carrera no está orientada a las finanzas? Okay. Bueno, es una buena pregunta. El tema financiero nos toca a todos. De hecho, no hay que llegar a la edad universitaria. En el contexto en el que estamos, pudiéramos hablar de la edad universitaria,
Pero si llegas a la edad universitaria y no sabes acerca de este tema, posiblemente estés muy tarde. Sí. Y esa es la gran realidad. ¿Y por qué razón? El tema de la educación financiera debe comenzar en la niñez. Es en la niñez. Bueno, pues dirás, ¿cómo va a ser que un niño va a manejar temas de finanzas? Pues es muy sencillo. O sea, desde el momento que un padre va con su hijo al supermercado, ya es una oportunidad para enseñarle acerca de temas financieros. Que vea, mira lo que cuesta la leche que te compro. Y que vea cómo funciona todo este tema financiero en la cotidianidad de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos pareciera ser que gira en torno a las finanzas. ¿Qué pasa con un universitario que no es del mundo de los negocios, de la finanza, de la contabilidad y no sabe acerca del manejo financiero, no desde el punto de vista con términos bancarios, ni mucho menos, sino del día a día? Como por ejemplo, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuál es mi plan de vuelo o mi presupuesto? Bien, todo eso son cosas que no aplican exclusivamente al mundo de las finanzas corporativas o los negocios, sino que aplican a lo que yo llamo la finanza del bolsillo. y cómo tú manejes esa parte va a definir mucho. El problema está, y yo lo he vivido tratando con muchas familias y sobre todo con personas jóvenes, y es que cuando tienen un manejo financiero desorganizado, eso puede producir algo, y es que retrasa los planes de vida. Un mal manejo financiero puede retrasar los planes de vida. Un ejemplo, si estás estudiando y eres de los que estás pagando tu universidad, posiblemente un descontrol en tus finanzas hará que a lo mejor tengas que retirar un semestre o un cuatrimestre de la universidad porque no tenías dinero para pagarlo. Bien. Si entraste en deudas y querías comprarte un carro, por ejemplo, para ir a la universidad porque no tenías un papá que te lo comprara, bueno, entonces eso va a implicar que ahora vas a pagar deudas. Si estudiaste, y no sé cómo será aquí en este país, con temas de préstamos, y que después vas a salir y te vas a graduar para durar 4, 8, 10 años pagando ese préstamo, porque tuviste que estudiar con ese dinero y no tenías un conocimiento financiero, posiblemente te retrases. O sea que el tema financiero no es para un grupo exclusivo, es para todos. Medicina, psicología, odontología, nutrición, cualquier tipo de carrera debe aprender los conocimientos básicos de educación financiera para que le vaya bien en la vida, definitivamente. Y a lo mejor esa persona en el futuro va a emprender en esa área y con mucho más razón tiene que saberlo. Sí, a veces uno, claro, ¿verdad? Hay personas que vocacionalmente están orientadas a ese tema y eso es indiscutible. Hay otras personas que simplemente no tienen un interés, pero también aquí tiene mucho lo que mencionaba sobre la forma en la que me criaron con relación a eso, los hábitos que yo fui tomando de mi familia con relación al dinero. Claro, ¿verdad? Podemos como tomar decisiones ya ahora en un ámbito universitario, de alguna manera, ya de forma individual, sin depender tanto de nuestros padres, con relación a si yo decido comprar un par de tenis o si comprar el libro que tengo que ocupar para mi clase, ¿no? Claro. Entonces, a veces quizás esas decisiones pudieran ser muy básicas o muy sencillas, pero realmente desde ahí podemos ir identificando nosotros qué tipo de finanzas realmente manejamos o cómo manejamos el tema. Y quizás a veces queremos saber del tema hasta que ya nos encontramos en una situación complicada porque decimos, necesito salir y ya no me alcanza. O necesito salir de eso, o necesito mejorar mi estilo de vida porque quizás quiero ir al gimnasio, no solo quiero estudiar, sino que quiero ir al gimnasio, pero tengo que pagar casa, tengo que pagar servicios, transporte y todo lo demás, y no sé cómo hacerlo, porque me abruma todo eso, porque mi carrera no es orientada a hacer un presupuesto, o yo no tengo el hábito de hacerlo, sino que mi carrera es orientada a otra cosa, por ejemplo la medicina o psicología u otro tipo o ingeniería, y lo hacemos hasta que ya quizás estamos en una deuda. Pero es importante tener una educación preventiva,
que Totalmente. muchas veces no lo tenemos como considerado. Solo creemos que es importante hablar del tema cuando ya estamos involucrados. Entonces, sé que la decisión de querer mejorar las finanzas, de querer mejorar hábitos, aun cuando no se nos inculcaron, puede ser difícil porque ahí también incluye la disciplina y la voluntad que yo tenga para poder cambiar esos hábitos. Pero a ver, en este caso, cuéntanos o cómo tú consideras que un universitario puede dar los primeros pasos en tener una vida financieramente responsable. Es decir, yo ya la regué, así decimos acá, yo ya la regué, ya no me alcanza y mi papá ya no me quiere dar más dinero. Y mi papá ya me dijo que me puede dar tanto y con eso yo tengo que resolver. Está bien, yo ya estoy en esta situación. Ahora quiero mejorar. ¿Qué tengo que hacer o qué pasos tengo que dar yo? Ya, ok. Bueno, es interesante, tomando el ejemplo que tú acabas de dar y ese escenario que has creado, ¿verdad? De un joven que estaba acostumbrado a que le pagaran todo y que de repente ya se cerró la llave, se acabó el dinero. Sí. Por X, Y o Z razón, no sabemos por qué. Y ahora tengo que ser independiente. En la edad universitaria, si esa independencia no empezó antes, puede generar un problema muy serio, muy serio. En mi experiencia yo he visto que las personas que tienen todas sus necesidades cubiertas por otro, entiéndase por sus padres en el caso de los jóvenes, tienen un sentido de ambición y de orden financiero mucho más bajo, casi nulo, que aquella persona que ha tenido que valerse por sí misma. Un ejemplo de mi caso particular, mi papá me pagó solamente el primer año, a duras penas, de mi universidad. Yo estudié en una universidad privada y era relativamente costosa para el mercado de las universidades. Pues resulta que un año después me dijo, mira, no sé qué vas a hacer, pero yo no puedo seguirte pagando la universidad porque no tengo el dinero, no me da. Y nosotros somos una familia de 6 hijos, ¿verdad? Yo tengo 5 hermanos y a esa misma edad, o sea, no era nada fácil. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder? Que yo tuve que empezar a trabajar a mis 17 años. Trabajar de manera formal, casi a los 18 ya de manera formal, donde tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al trabajo, salir a las 5, luego para irme a la universidad y regresar a mi casa después de las 10 de la noche, ya con deseo de hacer nada, solamente acostarme hasta el otro día, levantarme otra vez a las 4:30, 5 de la mañana. Eso lo que provocó en mí fue un sentido de responsabilidad. Tengo que valerme, tengo que guardar pan para mayo y harina para abril. Tengo que guardar lo que voy a gastar de transporte, lo que me voy a comer en el día, todo eso. Y eso creó en mí una disciplina forzada de algo que yo no conocía, que no esperaba. No todo fue color de rosa, porque recuerdo que cuando estaba trabajando, alguien mencionó y dijo que nosotros, los empleados de esa empresa, podíamos tener acceso a tarjetas de crédito. Resulta que me ofrecieron una tarjeta de crédito a la cual yo apliqué. Sin embargo, yo no sabía lo que era eso, o sea, cómo funcionaba. Sí. Solamente me dijeron que yo podía comprar ahora y pagar después, pero no me decían que había una fecha de vencimiento, Fecha de corte. intereses, cargo por mora. ¿Y por qué sucedió eso? No fue por el producto en sí, sino por la falta de educación del usuario. Sí. Bien. Entonces, un universitario debe empezar a crear el conocimiento básico acerca de eso. Pero hay algo que está antes, de hecho, y es que debe analizar cuáles son sus hábitos. Porque al universitario le gusta salir a divertirse, le gusta ir al cine, le gusta divertirse, salir con los amigos, comerse algo por ahí. ¿Cuáles son tus hábitos? Pero también cuáles son tus expectativas. Y también pensar qué debes de hacer con todo eso que gira en torno a lo que haces. Supongamos que este universitario solamente estudia, no trabaja, pero a lo mejor recibe lo que le llaman una mesada, un semanal, un mensual. Eso no lo sabemos, pero ese es el principio para empezar a manejar el dinero correctamente, con lo que tienes. Uno de los
definiciones que me aprendí en la universidad acerca de la economía. Y esto es bien interesante porque no se ve así. Nuestros economistas en la televisión no hablan acerca de temas que el público común no lo entiende. Pero la definición de economía que yo aprendí en la universidad, que es la administración de los bienes escasos. ¿Bien? Mientras más escaso, mientras más limitado es el bien que tienes, con mucho más rigurosidad debes administrarlo. Cuando es abundante y hay mucho dinero, no, tú lo tiras para arriba porque hay mucho y pides lo más caro, pides la cuenta, no la miras, solamente págala. Pero cuando se es escaso en el tema del dinero, con mucho más razón, yo debo ser un buen administrador. No nos enseñan en la escuela, en la universidad, y donde debería enseñarse es en la casa, ser un buen administrador, pero debo aprender por el error. No debería ser así. Así que a los universitarios yo les animaría a que hagan eso, que empiecen a ver cuáles son sus hábitos, que empiecen a notar todas las cosas, que conozcan bien sus expectativas, lo que persiguen, lo que buscan, y posiblemente las cosas empiecen a mejorar y a cambiar, digo yo, si es que van mal. Sí, y es que también es importante que nosotros cuando iniciamos una carrera, iniciamos un proyecto de vida. Claro. O parte de nuestro proyecto de vida, porque la universidad puede ser una herramienta para potencializar ese proyecto que nosotros tenemos para nuestro futuro. Todo proyecto necesita un fondo, ¿sí? Sí. Entonces, a veces ese fondo puede variar dependiendo de la persona, porque tenemos diferentes tipos de estudiantes, no solo en nuestra institución, sino en todo nuestro país. O sea, tenemos desde el estudiante que depende de su papá completamente y no se preocupa por nada, aparentemente. Y también tenemos el estudiante que tiene que trabajar y estudiar, aquel también que depende de una beca. O sea, hay diferentes tipos de personas con el mismo problema, no poder gestionar sus finanzas de manera responsable. Porque sí se gestiona, o sea, yo compro aquí, yo compro allá y nos acabamos el presupuesto, pero probablemente no de la manera más responsable que se diga. Y realmente, iniciando la carrera, nosotros, bueno, vamos creciendo y todo, y nos damos cuenta de que nos toca tomar decisiones solos. Probablemente a veces antes nos iba bien porque quizás nuestros papás estaban encima diciéndonos, no compres eso, compra mejor otra cosa, o este mes no, mejor el siguiente. Y quizás teníamos como ese freno. Pero en la universidad, porque tenemos también estudiantes que no viven acá con sus padres porque son extranjeros, porque viven son del interior del país, entonces ya les toca como tengo tanto y a veces es como ya se me acabó en la semana y tengo que volver a pedir para poder terminar la semana. Entonces, y también tenemos, como les decía, el otro caso del estudiante que no tiene como un fondo muy holgado. Entonces, y ese proyecto de vida puede estar pendiendo en un hilo porque ya no tenemos fondos y requiere de fondos. Puede que por nuestros mismos hábitos, el que tenía la beca pueda perderla. También. Por nuestros mismos hábitos, tengamos que trabajar y nos descuidemos un poco de estudiar. Entonces, a veces pensamos que las decisiones responsables solamente dentro de nuestra institución o dentro de una carrera universitaria solo es si voy a ir a la clase o no. O solo si voy a entregar el trabajo en grupo o no. O sea, también es importante saber qué voy a hacer con mis finanzas. Si tenemos que hacer un proyecto y me están pidiendo tanto y yo dentro de mi presupuesto tengo que para proyectos tengo tanto, o sea, yo tengo que ir gestionando todo eso. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Y aún más aquellos, creo yo, que todavía tienen responsabilidades muchísimo más altas, como una casa, que son personas que ya pagan alquiler, exacto, pagan renta. O que ya están casados, o que ya tienen hijos, porque también tenemos estudiantes que tienen esa realidad. Entonces, y probablemente llegamos a esa etapa de nuestra vida no sabiendo nada de finanzas. Y esos hábitos se van a ir pasando a nuestros hijos y así vamos a ir en un ciclo de malas finanzas. Y también quiero aclarar que cuando hablamos de dinero, a veces las personas piensan que es algo, o sea, que hablar de dinero es de personas ambiciosas. No, para nada. Y a veces se siente como que, o agarran malos conceptos de que la finanza solo es para la gente avara, yo soy bien dada, yo lo doy todo.
Y es como, no, o sea, también es importante educarse en este tema. No, totalmente. ¿Sabes qué sucede ahora con eso que estabas diciendo? Pareciera ser que la vida gira en torno al dinero. No tengo que estar ni siquiera despierto para estar gastando dinero. Sí. Si estás en tu casa y tienes un abanico encendido, un aire acondicionado, eso representa un gasto. El hombre que se va de la casa, ¿verdad? Cuando digo se va de la casa, se va al trabajo y quizás deja a alguien en la casa, a su esposa. Si ese es el caso, o si ambos van a trabajar, pero suponte que sea el hombre que sale y la esposa se queda en la casa, que es un fenómeno que se puede dar, y llama a la esposa al esposo y dice, mira, no sé qué vamos a hacer porque se acabó el gas. El esposo no está pensando en gas. El esposo está pensando en dinero, que a lo mejor cuánto me va a costar comprar eso a destiempo. ¿Te entiendes esa parte? O sea, pareciera ser que la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros los seres humanos, sin importar la edad, gira en torno al dinero. En el momento que te levantas y te levantas de tu cama, donde estabas durmiendo tiene un costo de dinero, la cama. Si vas al baño y abres la llave y sale agua, eso se paga con agua. Si te desayunas por la mañana, perdón, eso se paga con dinero. Cuando te desayunas, eso lo pagas con dinero. Cuando enciendes el vehículo, todo eso son decisiones financieras. Sí. Entonces, un cambio de hábito en el tipo de decisiones financieras que hago puede representar una mejoría o puede representar tener un efecto contrario. O sea que yo entiendo que con mucho más razón debemos aprender estos conceptos de educación financiera desde el punto de vista más simple posible, sí. No desde el punto de vista complejo. Y si es cierto que hablar de finanzas es, uno pensaría que es avaricia, pues entonces está muy lejos de la realidad, porque sin mencionar dinero, hablamos de dinero. En el momento que te diga dónde vamos a ir el viernes, ya es una decisión financiera. Y si te digo no voy, a lo mejor es porque no tengo el dinero. Exacto. Pero, o sea que todo tiene que ver con dinero en la vida, absolutamente todo. Hace un momento hablabas de proyecto de vida. El problema a veces con el proyecto de vida, el cual yo estoy muy a favor, es que a veces el proyecto de vida está muy por encima de mi realidad económica. ¿Bien? Hay que tener un proyecto de vida. Ese es el principio. Pero el proyecto de vida debe adaptarse a mi realidad. ¿Acaso me estás diciendo que no puedo ser una persona ambiciosa y que sueñe en grande? Sí, pero se ha demostrado que los que empiezan pequeños y hacen cambios y ajustes pequeños son los que después son bien grandes. Pero una persona que tenga un proyecto de vida muy grande y que implique tomar un préstamo en el banco, que a lo mejor estoy empeñando hasta un riñón de mi cuerpo, posiblemente eso implique un riesgo demasiado grande. Moraleja de todo esto, empecemos pequeño en ese proyecto de vida, de a poquito, chiquito. En nuestro país decimos de a chin, de a poquito. Y yo creo que esa es la mejor forma de empezar en el tema financiero. Sí, yo me acordaba con eso que mencionaba de dar pasos pequeños o en lo simple. Estaba en una clase de educación financiera para gente que no estudia finanzas, o sea, yo... Finanzas para no financieros. Exacto, yo. Y me acuerdo que preguntaba a la persona que nos estaba enseñando o sea, si les podíamos dar ejemplos de gastos variables, y muchos comenzaron a decir cosas que o sea, muchos se quedaron así como sorprendidos, porque él hablaba, por ejemplo, del servicio hablaba de los gastos fijos y los gastos variables, y muchos metieron en los gastos fijos, por ejemplo, el servicio de electricidad. Sí. Entonces, porque decían que era algo porque el concepto que ellos tenían era de que era algo que se tenía que pagar constantemente, y para ellos fijo es algo que tengan que estar pagando y algo importante. Pero él decía, pero siempre se paga lo mismo de luz. Y decían, no, a veces me sale tanto y a veces me sale tanto. Bueno, entonces es un gasto variable. Entonces, nosotros nos quedamos así como que, entonces, ¿cómo hago yo para poder disminuir el costo? Claro. Disminuir el uso. Tener cambios de ciertos hábitos, como desconectar las cosas. Apagar las luces. Exactamente. Entonces, y a veces creemos que como universitarios tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida, pero realmente con solo desconectar el cargador del teléfono que dejamos conectado todo el día,
y por primera vez hacerle caso a la mamá, ¿verdad? Que lo desconecte, o que quizás hay una extensión de electricidad conectada y que no se ha desconectado, y yo no le doy importancia porque como yo no pago el recibo, no me importa. Entonces mi hábito me hace, o no sé si hay aquí, espero que no, personas que nos estén viendo que a veces encienden la televisión y la dejan encendida todo el día. No sé por qué. Quisiera que alguien me explicara por qué hacen eso. De que a veces se levantan, encienden la televisión y la dejan encendido. Entonces es como a veces apagarlo o ir identificando qué hábitos son los que me hacen tener ciertos consumos. Entonces, parte de la educación financiera que nosotros también recibimos quizás no es, o quizás a veces nos negamos a recibir ese tipo de información porque pensamos que nos van a poner a hacer números y con la calculadora y que con fórmulas y con Excel y todo eso, pero realmente son cambios bien básicos, o quizás cualquiera podría decir en otro tipo de cultura algo normal. Sí, es como alguien que tiene un programa que se llama Finanzas para Tontos, ¿verdad? Como no entiendo nada y me lo explican tan complejo que necesito que me lo expliquen como si yo fuera un tonto. A eso es que se refiere. Sabes que con esa historia que tú estabas ilustrando ahí, cuando yo empecé a trabajar, en mi edad ya de 18 años, trabajo desde los 16, pero ya desde los 18 ya era formal, pagaba impuestos. Pues resulta que mi madre me dice, bueno, tú trabajas, tienes que aportar a la casa. Sí. Y me asignaron el pago del teléfono. ¿Ven? Yo tenía que pagar el teléfono mensual. Ese era un gasto fijo. Era siempre lo mismo. No, era un gasto fijo variable, porque había que pagarlo todos los meses, pero no todos los meses se pagaba la misma cantidad, porque había lo que se llamaba el servicio local medido, cosa que ya no existe hoy. Tú pagas una tarifa por el teléfono y tú hablas y hablas y hablas y hablas y pagas una misma cantidad. Pues resulta que a mí me asignaron el teléfono y era servicio local medido. Y el servicio local medido lo pagaba quien hacía la llamada, no quien la recibía. Bueno, quizá para muchos que nos oyen, eso era, ¿y de qué año es este viejo que está ahí hablando? Pero ni tanto así, pero yo recuerdo eso. De hecho, nosotros tenemos servicio local medido en el celular. Tienes una cantidad de minutos limitada. Sí. Eso es una forma de autocontrol. Pues ¿saben qué yo hacía? Que yo no permitía que nadie hablara por el teléfono de mi casa sin mi autorización, porque yo era que pagaba el teléfono. Ya ahora había que hablar conmigo, con el que lo pagaba. Preguntar. Sí. Había que preguntar, ¿puedo hacer una llamada? Depende. ¿Cuánto tiempo vas a durar? ¿Cuánto tiempo? Si es después de tanto tiempo, tienes que pagarme tanto a mí, porque yo soy el que lo pago. Pero fíjate qué fue lo que sucedió. Que en el momento que yo fui responsable, entonces me empezó a doler. Sí. Entonces ya yo era un doliente. ¿Qué deben hacer los padres con sus hijos? Que ellos sean dolientes de sus gastos. Yo estoy totalmente opuesto a los padres que le dan mesada a sus hijos. Es una ideología que no aplica para nuestras culturas, yo creo que para nadie. Porque tú trabajas y a ti te pagan por hacer nada, no. ¿Verdad? Que tienes que ganártelo. Sí. Entonces, ¿por qué le voy a dar dinero a mi hijo? ¿Por qué? Porque sacó buenas notas. Esa es su responsabilidad. Él tiene todas sus necesidades cubiertas. Él se desayuna, almuerza, él cena, duerme en una cama, vive bajo un techo, tiene todas sus necesidades cubiertas. Si yo le voy a dar una mesada, entonces eso es considerado extra. Tienes que ganártelo. Pero ¿cómo va a ser que un niño de 8 o 10 años se lo va a ganar? Algunos quehaceres extras, más allá de sus responsabilidades que pudiera hacer, pudiera significar un ingreso extra para él. Por ejemplo, ¿qué yo hacía? En vez de mi padre ir a lavar el carro a un car wash, entonces yo le decía, yo te lo lavo y tú me pagas a mí. En vez de tú decirle a alguien que te limpie los zapatos, entonces te lo limpio yo y tú me lo das a mí. Y así resultó que yo fui ganando el dinero en mi propia casa con los quehaceres extras. Y yo era doliente de ese dinero. Tenía que administrarlo muy bien porque no me daban nada. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de empezar. El universitario que vive bajo esa burbuja, sí, que le pagan todo, esa burbuja un día va a explotar
Y si no tienes conocimiento financiero, puede representar un problema muy serio para tu futuro de vida y para tu proyecto. Esa es la gran realidad. Sí, porque ese proyecto de vida puede estar en peligro si de pronto, como mencionaba, pierdo la beca y esa era mi forma de subsistir en la universidad. Yo no tengo cómo pagarla. O de pronto existe la filosofía de si uno es estudiante que trabaja o trabajador que estudia. Y dependiendo de las prioridades. Claro. Entonces ahí toca tomar decisiones. Y muchas veces iniciamos muy felices nuestro proyecto de vida, queremos darlo todo o dar lo mejor iniciando la carrera y de pronto nos topamos con diferentes situaciones que lamentablemente no controlamos. Podemos tener el fallecimiento de un padre que sostenía algo muy doloroso y aparte de que me choca con mi realidad, ¿no? O puedo de pronto perder el padre del trabajo. O yo trabajaba porque yo me costeaba los gastos y pierdo mi trabajo. Entonces, si yo no tengo un hábito de ahorro, un hábito de decir que pueda, no que controle en totalidad mi vida, porque hay cosas que lamentablemente no podemos controlar, como les decía, pero algo que pueda colchonar un poco el hecho de que yo no deje en su totalidad mi proyecto. Porque quizás la primera decisión que alguien tomaría al no tener dinero es dejar de estudiar. Y probablemente después, cuando consiga trabajo y cuando ya esté estable, probablemente ya no quiera seguir estudiando porque ya se acomodó. Entonces, las finanzas sí o sí son necesarias, es importante. Y lo que tú mencionabas sobre algunos tipos de crianza, ¿no?, entre la familia, que tampoco es algo que podemos controlar porque eso varía. Y muchas veces, independientemente de la familia en la que pertenezco, las decisiones yo las puedo tomar de manera individual. Ok, mis padres no son personas que ahorran, pero yo quiero iniciar en esto. Quizás yo no sé cómo hacer. Entonces, ¿cómo puede hacer un padre de familia o un hijo o una persona que está dentro de un círculo, de un núcleo familiar, que también como tú tenías que pagar el gasto del teléfono, ahora tienen que sumarse a pagar los recibos o los servicios? Yo decido, bueno, voy a iniciar, si mi familia no quiere, pero yo voy a iniciarlo. Pero ¿cómo hago para que mi familia también de alguna manera me ayude? Porque como tú decías, yo lo que hacía era les decía, ¿cuándo te vas a tardar? Y tú me pagas la diferencia. Pero ¿cómo hace un padre de familia, un universitario o cualquier persona que dentro de su familia es el primero que quiere iniciarse en ese camino de finanzas responsables? Y de independencia financiera, ¿verdad? Podría ser. Sí, sabes que hace, qué sé yo, un par de meses atrás estaba hablando con un grupo precisamente de jóvenes universitarios que tenían una gran presión, por eso mismo, con esa misma pregunta que me estabas haciendo, que me haces, de que ya quieren salirse de la falda, quieren tener una vida independiente, pero no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Ya de por sí la familia está ayudando. ¿Por qué? Porque te está dando un hogar. Todo. Te está dando todo. O sea, yo les decía vamos a empezar por esto. Ustedes se quieren independizar financieramente, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ustedes tendrían que pagar por tener la vida que tienen ahora mismo? ¿Bien? Y esta es la vida. Te desayunas y no fuiste al supermercado a comprar tu desayuno. Almorzaste, cenaste, duermes en una habitación, en el caso de algunos, habitación con aire acondicionado, en países calurosos como los nuestros. Y también que uses el carro de tu papá o de tu mamá, que te lo preste con la gasolina que tú no compraste. Tú tienes idea de cuánto te costaría eso, pero también cuánto tendrías tú que pagar si tus padres decidieran rentarte la habitación donde duermes. Dice, no tengo la menor idea, empieza por ahí. Esa es la mejor ayuda que tienes ahora mismo. Y tus padres no te lo van a exigir, a menos que haya una crisis financiera en el hogar. Y yo les decía, empieza a guardar una cantidad similar o la más cercana posible que tú puedas ahorrar para que cuando te toque hacerlo por tu cuenta, tú puedas crear un colchón. ¿Cuánto será entonces que debería guardar para lograr eso? Y por ahí fue el inicio, porque empezamos a hacer cálculos.
¿Cuánto cuesta un apartamento alquilado? ¿Cuánto es la cuenta del supermercado mensualmente? Vamos a hacer cálculos sencillos. Y resulta que cuando vieron el cálculo era casi más del 50%, como el 80%, si acaso, ¿verdad?, de lo que ganaban algunos de esos jóvenes en un trabajito sencillo que tenían. Casi le quedaba cero al final del cálculo, no le quedaba nada de dinero. O sea que ya de por sí, por ellos no pagar nada de lo que consumen, ya es una ganancia para ellos. Y yo les decía, debes lograr ahorrar por lo menos 3 salarios al año. 3 salarios al año. ¿Cómo se logra 3 salarios por año? ¿Cuánto deberías entonces guardar de todas tus ganancias? Yo les decía, con tal de que si no pagas nada, es posible que tú puedas sacar incluso un 20% de tus ingresos mensuales. Un 20% representa la quinta parte. Quiere decir que en 5 meses habrás ahorrado un salario. En 5 meses habrás ahorrado un salario. En 10 meses habrás ahorrado 2 salarios de lo que ganas. Quiere decir que en un año habré ahorrado 2 y pico salarios. Y eso solamente el primer año. Vámonos al segundo año. A lo mejor en 2 años habré ahorrado apenas casi 5 salarios. Casi 5. Lo que quiere decir que el 20% de lo que guardes sería la cantidad mínima que deberías ahorrar para lograr tener un buen ahorro a final de año. Y yo te pregunto, ¿cuántos jóvenes guardan el 20% de sus ingresos? Ni siquiera un adulto. Ni siquiera un adulto guarda el 20%. 20% sería la cantidad ideal para ahorrar, ¿eh? Yo siempre digo, si vas a ahorrar una cantidad, que sea el 20%. Y dice, ¿pero de dónde sale ese 20%? Bueno, yo le llamo como ese ahorro bíblico, ¿verdad? Porque José ahorró el 20% durante 7 años y pudo enfrentar 7 años de escasez. Pero 20% pudiera ser irreal. Entonces ahorra el mínimo. ¿Cuánto sería el mínimo? El mínimo sería un 10%. Ay, pero resulta que tampoco puedo ahorrar el 10% porque estoy en una situación financiera. Pues entonces dedícate a hacer el ahorro excelente. ¿Y cuál es el ahorro excelente? Cualquier cantidad que tú puedas, que sea menos del 10%. Aún fuera un 1%, guarda, porque el ahorro tiene mayor impacto en el tiempo que en la cantidad. Debes empezar a ahorrar ya, porque cuando empiezas a guardar estás generando un hábito que cuando empiezas a disfrutar de él, vas a decir, ¿por qué no empecé a hacerlo antes? Entonces, guarda la mayor cantidad que tú puedas del dinero que te ingresa, por poco que sea, y eso irá generando un hábito bueno para tus finanzas y para tu futuro. Gracias. Y ya para terminar, aunque ya nos dice un gran consejo, ¿qué consejo de vida Yeramel Rosario lo deja a la comunidad educativa de la UES, de la Universidad Evangélica? Ok, bueno, serían muchas cosas, no sabría quizás dar algo en específico, pero yo que he trabajado y sigo trabajando mucho con jóvenes y jóvenes adultos y en un gran círculo de jóvenes que empezaron muy temprano, que ya hoy en día se están casando, tienen hijos, no llegan todavía a los 30 años y la verdad que le está yendo muy bien. Y yo le digo que sueñen en grande, que tengan planes. Las cosas no suceden así por así, hay que planificarlas. O sea que los jóvenes deben planificar y deben ese plan que tienen irlo llevando con una buena salud financiera definitivamente. Y el resto será una buena historia definitivamente. Ok, gracias. Gracias porque sé que quizás no estamos dando una clase de educación financiera. La idea de tocar el tema no era educarlos financieramente, sino hacer conciencia sobre la importancia, pero también explicar por qué es necesario. Quizás, nos están viendo personas que estudian y como les decía, que tienen una realidad distinta. Probablemente dentro de ese proyecto de vida está que quieren casarse, o quieren tener hijos o quieren viajar
o quieren comprar su casa. O sea, hay diferentes cosas que probablemente han ido postergando porque no hay dinero o porque no alcanza. Pero si se toman un tiempo, como decía, identifican sus hábitos, comienzan a ver qué hacen, a ponerse en acción, pueden soñar en grande y verlo cumplido. Muchas gracias, Yarabel, gracias por los consejos, gracias por el tiempo invertido. Esperamos que ese tema pueda bendecir a muchas personas y los invitamos a poder estar pendientes de los episodios del próximo año y muchas gracias por estar aquí.